Hola, ¿cómo están? En esta edición de Cuentos que no son cuentos te presento la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue presidente de México por 31 años y durante su gobierno tan largo, solo un pequeño grupo de personas tenían todo el poder, controlaban el país completo. El pueblo no podía opinar sobre sus problemas ni quejarse. Además de que no podían elegir a sus próximos gobernantes, el pueblo mexicano estaba solo y desesperado. Pero un nuevo grupo de jóvenes que deseaba participar en la política del país se dio cuenta que no podían tomar puestos en el gobierno, pues eran hombres viejos y amigos del presidente Porfirio Díaz, quienes ocupaban todos los cargos. Entonces, un discurso de Porfirio Díaz en que afirmó que México se encontraba maduro para la democracia hizo que los jóvenes se dieran cuenta que había llegado el momento de participar. Uno de esos jóvenes era Francisco I. Madero. Él era de una familia rica y había viajado y estudiado fuera de México, pero sabía que la mayoría de los mexicanos vivían en pobreza y le preocupaban los problemas del país. Madero consideró que ya era el momento de cambiar el gobierno y que Porfirio Díaz no debería reelegirse, así que juntó gente que compartía su forma de pensar y fundó en México el Partido Antirreeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Pero Díaz se lanzó de nuevo como candidato a la presidencia y a Madero lo arrestaron en San Luis Potosí. Mientras Madero estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo de nuevo a Porfirio Díaz. Pero Francisco I. Madero se escapó de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Desde allá en un pueblo llamado San Antonio, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz, el día 20 de noviembre de 1910, y en esa fecha justamente empezó la guerra civil que se extendió por todo el país, y lograron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. Después de 7 años de conflictos en México, lograron proclamar la nueva Constitución de 1917, que prohibía que un presidente fuera reelegido por más de un periodo presidencial, y se terminó así con las dictaduras de los malos gobernantes. Muchas gracias por acompañarme. Si esta información te fue de utilidad, no olvides compartirla. Hasta la próxima. La Revolución Mexicana de 1910 se dio debido a los abusos del gobierno que se venían dando principalmente por parte del entonces presidente de la República Mexicana, don Porfirio Díaz. El nulo respeto al voto, la miseria de los obreros y campesinos, la injusta distribución de la riqueza, el arrebato de las tierras a los campesinos. Estas fueron unas de las principales causas que dieron origen a la revolución. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media, el proletariado y los campesinos. Esos 30 años fueron una dictadura. El porfiriato enriqueció a unos pequeños grupos de familias a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la mayoría de la población. Se constituyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros. Además de los bienes económicos, este grupo de ricos controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana, que en junio de 1910, cuando se lleva a cabo unas elecciones cuestionablemente democráticas, Díaz resultó electo presidente para un nuevo periodo, ahora de 6 años, acompañado de Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado, Madero proclamó el llamado Plan de San Luis. En este documento se establecen los principios revolucionarios y asimismo se fija la fecha como el 20 de noviembre para iniciar la lucha.
con el lema de sufragio efectivo, no reelección. El 6 de octubre, Madero escapó de San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas. Allí redactó junto con un pequeño grupo un documento conocido como el Plan de San Luis, aunque en realidad el texto apareció fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí. El plan convocaba a la lucha armada, declaraba nulas las elecciones para presidente, vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, diputados y senadores, y se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución a Madero. Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla con la represión sufrida por la familia Cerdán. En el transcurso de las siguientes semanas surgen guerrilleros por todo el país: Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo Figueroa, y Manuel Asunzulo en Morelos, Salvador Escalante y Ramos Romero en Michoacán y Jalisco, Gabriel Hernández en Hidalgo, Pascual Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, entre otros. En 1911, el 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde allí, Madero envió un telegrama exigiendo de nuevo la renuncia de los dos líderes del país. El día 21 del mismo mes se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año, mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán Ipiranga con destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París a los 84 años de edad. Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez renunciaron ante el Congreso el 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión se prolongó de las 10:34 a las 11 de la mañana de aquel día. Este nombró ministro de Gobernación a Huerta, renunció y Victoriano Huerta se hizo cargo del poder. El gobierno del general Victoriano Huerta fue del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Se propagaba la rebelión en contra de Victoriano Huerta bajo la acción del gobernador coahuilense Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. En donde se ostentaba como primer jefe del ejército constitucionalista y pide regresar al orden constitucional. Mientras tanto, Huerta formó un primer gabinete con personajes destacados que le fueron impuestos, y entre quienes estaban Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel, Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera Estañol, entre otros. El 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. ¿Cuáles fueron las causas que originaron la revolución? Una de las principales causas que dieron origen al levantamiento armado de 1910 fue la desigualdad social y el enriquecimiento desmedido de unos cuantos. 2. ¿Cómo se desarrolló la revolución? ¿Quiénes estaban al frente? ¿Qué peticiones hicieron? ¿Qué lugares tomaron? Se desarrolla en 1910 bajo la inconformidad de algunos personajes de influencia social, tales como Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Ricardo Flores Magón, con sus publicaciones contra el gobierno en su periódico Regeneración. Se encontraba Pascual Orozco en el norte y Aquiles Cerdán en el sur, Emiliano Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. Las peticiones que hicieron fue educación laica y gratuita, reparto de las tierras y la promulgación de los derechos laborales,
Estos se pueden dar en tres principales artículos de la Constitución Política de 1917, que es en el artículo 3, 27 y 123. Los lugares que tomaron fueron de la parte norte, desde Zacatecas, Durango, Ciudad Juárez y toda la frontera hasta colindar con el país vecino, y por el sur, ciudades importantes como Cuautla, Cuernavaca, parte de Puebla, Guerrero, Oaxaca. En abril de 1910, Francisco I. Madero realizó una gira por algunos estados de la nación y logró despertar entusiasmo revolucionario en un gran número de ciudadanos. En ese mismo año realiza la Convención Nacional Revolucionaria. Pregunta número 3. ¿Cómo terminó la revolución? El 14 de julio de 1914, a la renuncia de Victoriano Huerta, el cual huye a La Habana, Cuba, y posteriormente a Estados Unidos, queda al frente del país Francisco Carvajal. Este era un ministro de Relaciones Exteriores, con la encomienda de entregar la capital a las fuerzas revolucionarias y negociar la rendición de las fuerzas federales, lográndose un acuerdo el 14 de agosto de ese mismo año y firmándose los tratados de Teoloyucan, donde se presenta formalmente la rendición incondicional del ejército federal. En el punto número 4 vamos a explicar cuál fue la transformación que tuvo nuestro estado. A nuestro punto de vista, de aquellos años hasta nuestros días, donde don Venustiano Carranza toma el mando político y militar de nuestro país el 20 de agosto de 1914, entre convenios y tratados, no se ha logrado el más alto porcentaje de las peticiones revolucionarias hasta nuestros días, y sin temor a equivocarnos, la historia es clara y plasma la desigualdad social que sigue existiendo en nuestro país, la clara influencia del clero en los gobiernos y una muy rala transformación laboral para la clase trabajadora, de tal manera que la economía y el poder sigue perteneciendo solo a unos cuantos. Si el centauro del norte, el caudillo del sur y don Venustiano Carranza vivieran, se volverían a morir de tan solo ver que sus ideales, por los que tanto lucharon y la muerte alcanzaron, no han alcanzado el clímax del éxito. La revolución que derrocó al régimen oligárquico del general Porfirio Díaz es uno de los grandes momentos de la historia de México. Se vivió durante una década en todo el territorio nacional y dejó más de 1 millón de muertos en un país que tenía 15 millones de habitantes. La revolución fue un proceso complejo que sentó las bases para la creación de un nuevo tipo de Estado que dirigió a la sociedad mexicana durante buena parte del siglo XX.
general Porfirio Díaz encabeza las celebraciones de las fiestas del centenario de la independencia. El dictador celebraba sus 80 años de edad y 34 años de permanecer en la presidencia. Nada parecía alterar la paz porfiriana. Sin embargo, 2 meses después, estallaría la revolución. El régimen porfirista ya mostraba síntomas de decadencia. La severa crisis económica y la falta de libertades políticas, que incluían el control de la prensa y del Congreso, hacían que el descontento creciera en todas las clases sociales. Y las presiones internacionales aumentaban por la disputa entre ingleses y norteamericanos por el petróleo mexicano. Pero la gota que derramó el vaso fue la nueva reelección del dictador como presidente de la República en 1910. Esto fortaleció a la oposición encabezada por Francisco I. Madero y la creación del partido antirreeleccionista, principal contendiente de Díaz en las elecciones para la presidencia. Madero fue acusado de rebelde y encarcelado en San Luis Potosí. Dentro de la creciente oposición a la dictadura en la que confluían desde católicos moderados hasta radicales anarquistas, destacaban los clubes liberales fundados por Camilo Arriaga y cuyos miembros eran básicamente gente ilustrada de las principales ciudades de la República. En estos clubes participaron revolucionarios de la talla de los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón, editores del periódico Regeneración, que tuvo influencia entre el movimiento obrero y que por sus certeras críticas a la dictadura fue un importante medio de concientización para los revolucionarios. El momento decisivo fue la publicación del Plan de San Luis, en el que Madero llamaba a tomar las armas. Fue entonces cuando aparecieron en escena personajes como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuyos seguidores eran gente del pueblo, dispuestos a todo, y que convirtieron la lucha política en un proceso revolucionario. Si los maderistas querían libertades, los que llegaron desde el México rural tenían reclamos sociales, básicamente agrarios. Luego de varios meses de lucha, el ejército federal es derrotado y en mayo de 1911, Díaz renuncia a la presidencia después de 34 años de dictadura. Durante el gobierno de Madero, la libertad de expresión se respetó, aunque se criticara abiertamente al presidente. Además, el poder ejecutivo dejó de dominar a los poderes legislativo y judicial, permitiéndose también la organización de partidos políticos y sindicatos obreros. Sin embargo, la paz no llega. En Morelos, los zapatistas se rebelan y publican el Plan de Ayala, exigiendo solución a los problemas del campo. Comandada por Pascual Orozco, otra revuelta popular de mayores alcances estalla en varios estados del norte. Aprovechando la oportunidad, Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, promueven otro levantamiento armado. Es aquí donde aparece en escena el general Victoriano Huerta, quien, ganándose la confianza del presidente Madero, derrota a Orozco y se convierte en líder natural de las Fuerzas Armadas Federales. Luego de sortear estas rebeliones, la estabilidad para el gobierno maderista parecía llegar. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Sin embargo, un grupo de rebeldes bombardea la capital desde el cuartel de la Ciudadela y el traidor Victoriano Huerta
da un golpe de estado deponiendo al gobierno establecido, iniciando la decena trágica. Apoyada por el gobierno norteamericano, la ofensiva de los políticos y militares porfiristas que se oponían a las prácticas democráticas logró derribar a un gobierno indeciso que había perdido mucho de su apoyo popular. Capturado por los militares, el presidente Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez son asesinados, poniendo fin al primer gobierno de la revolución elegido democráticamente. El asesinato del presidente Madero precipitó algo que parecía increíble: la unión de grupos con grandes discrepancias entre sí, pero que bajo la bandera del constitucionalismo se unieron con el fin de restaurar la legalidad y sacar a Huerta de la presidencia. Varios fueron los escenarios principales en que se inició este nuevo momento de la revolución. El primero fue Coahuila, donde el gobernador Venustiano Carranza lanzó el Plan de Guadalupe, convocando a formar un ejército constitucionalista. Su visión legalista y su amplia experiencia fueron fundamentales para la organización y legitimación de la lucha armada. El movimiento antihuertista de Chihuahua y del norte de Durango estaba dirigido por Francisco Villa, un miembro de las llamadas clases bajas. Villa era un verdadero rebelde. Su contribución y la de su ejército al movimiento constitucionalista fue dotarlo de un verdadero ingrediente popular. Pero la lucha contra el usurpador no fue solo norteña. En el sur se incorporaron las fuerzas de Emiliano Zapata, que vivieron un infierno durante la presidencia de Huerta, debido a la violenta ofensiva del ejército federal en alianza con los hacendados. Al iniciar 1914, el norte ya es constitucionalista y entonces se decide avanzar hacia el centro con el propósito de echar a Huerta de la capital del país. Juntos, Obregón por el occidente, Villa por el centro y Pablo González por el oriente conforman una fuerza arrolladora. Además, el general golpista ya no tiene el apoyo del nuevo gobierno demócrata del presidente Wilson. La huida de las autoridades huertistas permitió que personajes de las clases medias de cada lugar, algunos que nunca habían participado en política, comenzaran a ocuparse de los gobiernos locales y estatales. Además, se establecieron pactos en beneficio de las clases populares, creando nuevas alianzas políticas y compromisos sociales que serían el origen del nuevo Estado mexicano postrevolucionario. A pesar de las victorias, la división entre los revolucionarios es manifiesta. Villa y Zapata demandan cambios rápidos y profundos en beneficio de las clases populares. Carranza, por su parte, señala que primero hay que volver a la legalidad y luego hablar de reformas. Con la entrada de los ejércitos constitucionalistas a la Ciudad de México, la Revolución Mexicana tomó un nuevo derrotero. Los revolucionarios se convierten en gobierno y deben gobernar para todos.
dando respuesta tanto al México industrial y urbano como al México rural, donde se desarrollaban los principales conflictos agrarios. El problema mayor consistió en que cada grupo deseaba imponer su propuesta de desarrollo al resto del país, lo que originó profundas rupturas y enfrentamientos entre las diferentes fuerzas. El último intento de reconciliación se dio durante la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, pactada entre carrancistas y villistas. Dominada por los representantes de Villa y Zapata, que aprobaron un amplio programa de reformas sociales. La convención se declaró soberana y no solo desconoció a Carranza como primer jefe, sino que se convirtió en gobierno y nombró presidente provisional al general Eulalio Gutiérrez. Terminada la convención, y con la marcha de los ejércitos convencionistas hacia la Ciudad de México y la huida de Carranza a Veracruz, donde instala su gobierno, un nuevo momento envolvió a la revolución. La famosa División del Norte y el ejército suriano de Zapata enfrentaron a sus antiguos aliados del ejército constitucionalista, con Venustiano Carranza a la cabeza. Todo indicaba el triunfo de las fuerzas de Zapata y Villa, que tomaron fácilmente la capital. Pero militarmente, los convencionistas fueron derrotados por un ejército mejor dirigido y que contó con mayores recursos y apoyos a nivel nacional. Así, a partir de junio de 1915, luego de que las fuerzas de Álvaro Obregón derrotan a la División del Norte en 4 importantes batallas en la zona del Bajío, las fuerzas de la Convención, transformadas en guerrillas, limitarán sus acciones a Morelos y a algunos estados del norte. Junto con el triunfo militar, otra cuestión importante para la consolidación del constitucionalismo fue su política de acercamiento a los sectores populares y a las clases medias, con iniciativas como la Ley Agraria de 1915 y el pacto con organizaciones de trabajadores como los agremiados en la Casa del Obrero Mundial. En este sentido, en varios estados del norte, los sonorenses Obregón, Calles y de la Huerta implementaron una ley de salarios mínimos, algunos repartos de tierras y leyes de apoyo a la educación, quitándole así banderas a sus opositores. Después de 7 años de lucha, uno de los grandes pasos para lograr la paz y reconstruir el país fue la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Convocado por Carranza, el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro se conformó con diputados elegidos en todo el país que tenían distintos antecedentes políticos y propuestas de cambio muchas veces enfrentadas. Resultado de estos acalorados debates, la nueva Carta Magna consagraba las libertades individuales, el derecho a la educación, al trabajo y a la tierra, demandas que habían exigido con las armas los grupos populares. Pero también fue realista. Por eso avaló formas de propiedad individual y colectiva, así como la coexistencia de empresas privadas y estatales. En lo político, México siguió siendo una república representativa, federal y democrática. Sin embargo, el poder ejecutivo, en manos del presidente de la República, sería el predominante.
Después de la dictadura porfirista y 7 años de enfrentamientos, el país debería comenzar a funcionar bajo normas poco conocidas y menos practicadas, como elegir democráticamente a sus autoridades, iniciando con el presidente de la República. En este escenario, donde aún se escuchaban ecos de la lucha, da inicio la presidencia constitucional de Venustiano Carranza. Zapata es asesinado en abril de 1919. En el norte, Pancho Villa seguía asestando algunos golpes espectaculares. Su ataque a la población norteamericana de Columbus, Nuevo México, propició un enfrentamiento diplomático con los Estados Unidos y originó la llamada expedición punitiva del ejército yanqui, que lo persiguió en territorio mexicano durante 10 meses sin éxito. Para 1920, la tensión regresa. Obregón, a quien todos consideraban el candidato más fuerte, pues contaba con el apoyo de un numeroso grupo de revolucionarios y de organizaciones civiles, se rebela con otros generales con el Plan de Agua Prieta. Asediado por los obregonistas y apenas con el apoyo de sus colaboradores más cercanos, Carranza huye hacia Veracruz y es asesinado en una emboscada en la Sierra Poblana. Es incuestionable que la Revolución fue el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, en tanto que produjo un nuevo Estado, encabezado por unas clases medias no radicales que no tenían vínculos con el antiguo régimen y que están dispuestas a emprender reformas en beneficio de los grupos populares. La presidencia de Álvaro Obregón, que inicia en 1920, es claro ejemplo de esta situación. Teniendo como objetivo pacificar el país, Obregón emprenderá importantes negociaciones con los diferentes grupos de poder y convencerá a Francisco Villa para que deponga las armas. En su relación con los campesinos, complace algunos reclamos de tierra, pero apoya sobre todo el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad. A algunas organizaciones obreras les otorgará concesiones y puestos políticos a cambio de apoyo para su gobierno. Por otra parte, decretará la devolución de los bancos incautados durante la lucha, permitiendo el regreso de los exiliados porfiristas y huertistas. La paz alcanzada permite la recuperación de la economía, y en el plano diplomático, el sonorense logra que Washington reconozca su gobierno a cambio de respetar los privilegios de las empresas norteamericanas establecidas en México. Pero no todo fue política y disparos. En un país rural, y donde solo podían educarse quienes vivían en las grandes ciudades, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos crea el primer gran proyecto educativo de la nación, llevando la escuela, las publicaciones y las bibliotecas a muchas comunidades que nunca antes habían tenido acceso a ellas. En el marco de este florecimiento cultural y educativo, surge el muralismo mexicano que con afanes didácticos plasmó en edificios centenarios temas de la historia y la cultura nacional. Igualmente, los dramáticos acontecimientos de aquellos años dieron lugar al nacimiento de la novela de la Revolución, en cuyas páginas desfilan desde los soldados anónimos hasta algunos de los principales actores de la lucha. Al término del mandato de Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta son los candidatos a sucederlo. La decisión de Obregón de apoyar a Calles llevará a de la Huerta a rebelarse en el que sería uno de los últimos levantamientos que debió enfrentar el nuevo Estado. Derrotada la rebelión, Calles será ungido presidente para el periodo 1924-1928. Plutarco Elías Calles destacó sobre todo por su capacidad política. Logró la reducción y reorganización del ejército.
Asimismo, fue el creador de instituciones fundamentales para el desarrollo económico, como el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola. Enfrentó la llamada Guerra Cristera, en la que combatió durante 3 años a las guerrillas católicas que se oponían a las duras limitaciones que el gobierno impuso al culto religioso. Pero su gran momento se presenta durante el proceso electoral que elegirá a su sucesor. Ante el asesinato de Álvaro Obregón, ya declarado presidente electo, Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en marzo de 1929. La misión del nuevo partido será la de organizar y disciplinar a los exrevolucionarios para que dentro del partido limen sus discrepancias y reglamenten todos los procesos de selección de candidatos a puestos de elección popular. Con el término de la Guerra Cristera y la institucionalización del ejército, así como con la creación del PNR, México entraría a una nueva etapa histórica, no exenta de cambios y problemas, que se caracterizaría por su considerable concordia social y estabilidad política, y por varios decenios de crecimiento económico, aunque no por ser democrática. La Constitución de 1917 y la consolidación de las instituciones. Después de la derrota del Ejército Federal en 1914, el Ejército Constitucionalista propugnó por la Convención de Aguascalientes, a la cual asistieron zapatistas, villistas y constitucionalistas, para acordar cómo alcanzar la estabilidad política necesaria para gobernar la nación. Al disolverse la convención, a finales de 1915, Venustiano Carranza ya había logrado unificar la posición de los caudillos para conformar un Congreso Constituyente, cuya elección de diputados se convocó para el 19 de septiembre de 1916, celebrándose las elecciones el 22 de octubre. El 1 de diciembre se reunió la Asamblea en la ciudad de Querétaro, ante la cual compareció el primer jefe para presentar las reformas que a su juicio deberían hacerse a la Constitución de 1857. Se ratificó que los poderes serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial, suprimiendo la vicepresidencia, a fin de fortalecer la figura del presidente y la consolidación del principio de la no reelección. En lo referente a la educación, se estipulaba en el artículo 3 que debería ser con un carácter laico y nacionalista. El artículo 130 contemplaba la separación del Estado y la Iglesia. El artículo 27 aseguró la soberanía nacional sobre su territorio, pues la nación es dueña de las tierras y aguas. En el artículo 123 se consagraron los derechos y demandas de los trabajadores. Una vez promulgada y jurada la Constitución de 1917, Venustiano Carranza pudo convertirse en presidente constitucional. Durante su gestión, se preocupó por resolver 2 problemas fundamentales: establecer la paz y reestructurar la economía, para lo cual se abocó de inmediato a sofocar a los diversos grupos rebeldes que asolaban varios estados del país. Para pacificar el estado de Morelos, encomendó la tarea al entonces coronel Jesús Guajardo, quien dio muerte a Emiliano Zapata. De igual manera, en el año de 1919, fue juzgado y sentenciado el general villista Felipe Ángeles. No obstante su buen proceder, Carranza intentó reelegirse, provocando que se rebelaran Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles mediante el Plan de Agua Prieta. Ante esta situación, Carranza se desplaza al puerto de Veracruz, pero en el camino fue muerto en el poblado de Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. La presidencia es ocupada por Adolfo de la Huerta el 1 de junio de ese año. Adolfo de la Huerta logró la pacificación y retiro del general Francisco Villa a la vida privada y el destierro del general Pablo González, y preparó las elecciones para elegir presidente, en las que contendieron el ingeniero Alfredo Robles Domínguez y el general Álvaro Obregón, saliendo triunfador Obregón. Durante su gestión, Obregón procedió a sentar las bases para la institucionalización y fortalecimiento del sistema administrativo del país.
En 1923, no agradó al grupo revolucionario la imposición de Plutarco Elías Calles como candidato oficial para las elecciones, lo que provocó el levantamiento de la huertista en contra del régimen de Álvaro Obregón. El general Plutarco Elías Calles fue electo presidente de la República y tomó posesión del gobierno en diciembre de 1924. Durante la administración de Calles, al igual que en la de Obregón, se dio un gran impulso a la educación militar con el general Joaquín Amaro al frente de la Secretaría de Guerra y Marina. Se modernizó el colegio militar, no solo en sus instalaciones, sino también en los planes y programas de estudios. Todo ello con el fin de mejorar la instrucción de los jóvenes cadetes. A este proceso, el presidente le llamó institucionalización, con hincapié en la lealtad a las instituciones más que a los caudillos. A fines de 1926, Obregón decidió volver a la presidencia, por lo que en 1927, Calles aceptó que el Congreso modificara la Constitución para permitir la reelección, siempre y cuando ésta no fuera inmediata. Lo cual provocó que para finales de 1927, los generales Gómez y Serrano intentaran levantarse en armas. Sin embargo, fueron rápidamente capturados y fusilados. De esta manera, el general Álvaro Obregón logró reelegirse como candidato a la presidencia. La situación nacional se alteró nuevamente, pues en julio de 1928, el presidente electo fue asesinado por José León Toral. Calles convocó a los principales jefes militares, quienes eligieron al licenciado Emilio Portes Gil para que ocupara provisionalmente la presidencia. Al darse nuevamente las elecciones, se designó para estas al general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien contendería contra José Vasconcelos. Finalmente, triunfaría Ortiz Rubio, quien llegó al poder sin popularidad y sobre todo tenía la presión de Calles, que gobernaba detrás del poder, por lo que en 1932 presentó su renuncia, sucediéndole en el poder el general Abelardo Rodríguez, a fin de concluir el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio. A este periodo se le conoce como Maximato. El apego a la Constitución de 1917 permitió dar los pasos a la institucionalización y organización de los diferentes sectores de la sociedad para tomar decisiones en un marco de legalidad y respeto a las tradiciones y costumbres del pueblo de México.